Bueno, buenas noches para todos. En nombre de la Policlínica Metropolitana, tenemos el agrado de invitarlos a este webinar que lo hemos llamado Algoritmo para el manejo de la pérdida ósea bipolar glenohumeral. Ante todo, bueno, quiero agradecer a la Junta, a la Sociedad Médica de la Policlínica Metropolitana por permitirnos este espacio. Tenemos como invitado a nuestro amigo, el doctor Jesús Sevillano, quien es traumatólogo ortopedista, es médico de la Policlínica Metropolitana, fellowship en medicina deportiva en el Advanced Orthopedic Center de Richmond, en Virginia, y actualmente se desempeña como Senior Manager de Educación Médica de Artrex. Tenemos también como invitado a nuestro amigo, el doctor Gustavo Mateus. Él es traumatólogo ortopedista, es cirujano de hombro y codo, es médico especialista en medicina deportiva y fue expresidente del Comité de Hombro de Venezuela. Los moderadores, bueno, vamos a hacer el doctor Iván Reyes. Iván es un cirujano de hombro y codo, adjunto a la unidad de cirugía artroscópica del Hospital Universitario. Es miembro fundador y directivo de la unidad de cirugía articular y del fellowship de Artrometro. Y Guillermo Rangel, que soy yo, bueno, también médico de la Policlínica Metropolitana, adjunto del Hospital Pérez de León II y también miembro fundador y directivo del Artrometro. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro amigo Jesús Sevillano. Jesús nos va a hablar un poco sobre la toma de decisiones en la inestabilidad glenohumeral. Cuando quieras, Jesús, bueno, comienza con tu exposición. Gracias, Guillermo, Iván, María Ángela y Gustavo. Para mí es un placer estar acá con ustedes, compartiendo con mi casa, que es la Policlínica Metropolitana. Voy a pasar a compartir ahorita. Avíseme si ya todo está bien. ¿Ven ya mi pantalla? Listo. Sí, ya estamos viendo. Adelante, Jesús. Ok. Bueno, gracias nuevamente. Vamos a comenzar con la primera charla que la llamé Toma de decisiones en la inestabilidad glenohumeral. Voy un momento acá. Mi conflicto de interés, como nombró Guillermo anteriormente, me desempeño como Senior Manager de Educación Médica para Latinoamérica y el Caribe. Fíjense que hablando de la articulación del hombro es una articulación inherentemente inestable, ya que nosotros estamos poniendo en articulación una superficie plana, como es la superficie glenoidea, con una superficie esférica, como lo es la cabeza humeral. Ahora, tenemos otras estructuras de las cuales no vamos a hacer mayor mención, pero son todos los estabilizadores, tanto dinámicos como estáticos, que van a ayudar a que esa articulación se haga definitivamente más estable. Ahora, esa inestabilidad inherente es lo que nos permite a nosotros que tengamos un gran rango articular y que nos permita hacer movimientos como es el pitcheo o cualquier deporte de remesa. Ahora, ya entrando un poquito en materia, vamos a ver qué ocurre cuando nosotros tenemos una luxación de hombro, sobre todo por primera vez, una primoluxación. Fíjense, en el momento de que la fuerza o el trauma supera esta contención que tienen las partes blandas, ya sea cápsula articular, ligamentos glenohumerales, definitivamente la articulación va a perder congruencia. Y en esta pérdida de congruencia nosotros podemos tener una lesión del labrum y podemos tener una lesión de Hill-Sachs que lo va a acompañar. Tomemos en consideración que toda lesión o toda luxación de hombro en algún momento fue una lesión enganchante si esto ocurrió por completo. Y la otra cosa es que las lesiones de Bankart pueden ser tanto Bankart exclusivas como lesiones de Bankart ósea donde involucra segmentos articulares. Entonces, haciendo una revisión de la bibliografía, nos damos cuenta que las lesiones de Bankart pueden ocurrir entre el 82 al 97% de las primoluxaciones y la lesión de Hill-Sachs entre un 64 a un 89%. Tenemos pérdida ósea bipolar cuando las dos están involucradas aproximadamente en un 81%. Ahora, ¿de dónde viene el concepto? Fíjense que nosotros, para muchos, la cirugía artroscópica, sobre todo para la inestabilidad, tiene mucho tiempo, pero apenas en el año 2000 ya Burhard y Divir hicieron el primer reporte publicado en el Arthroscopy de sus primeros casos, 194 hombros en 101 atletas de contacto, de cuáles habían sido sus resultados de una reparación artroscópica.
Fíjense que aquí ellos determinaron que cuando nosotros no teníamos pérdida ósea, su índice de recurrencia era del 4%, que es más o menos lo que ronda la estadística entre un 5 a un 8%. Ahora, cuando presentaba pérdida ósea, ya el índice de recurrencia aumentaba a un 67%. Ahora, cuando teníamos atletas de contacto, cuando no había pérdida ósea, aumentaba a 6.5%. Pero fíjense este número alarmante, en atletas de contacto con pérdida ósea aumentaba a un 89%. Entonces ellos comenzaron a evaluar dónde estaba el problema y ahí determinaron este número, que es el número mágico del 25%, donde ellos observaron que cuando tenía una pérdida ósea glenoidea mayor al 25%, era sobre todo cuando nuestros casos tenían un mayor índice de recurrencia, además de acuñar el término de la pera invertida. Posteriormente vino Pascal Boileau y vino con su índice del ISIS Score, en el cual, de acuerdo a la edad del paciente, el tipo y el nivel de práctica deportiva que realizaba, y de acuerdo a imágenes radiológicas, tanto en AP para evidenciar la lesión de Hill-Sachs o la pérdida ósea glenoidea, teníamos un determinado puntaje, y de acuerdo a ese puntaje decidíamos si hacíamos una reparación artroscópica o si hacíamos una reparación abierta, verbigracia, básicamente correcciones de la Target. Sin embargo, nos dimos cuenta que con este tipo de índice había una gran tendencia a las reparaciones abiertas o a las lesiones de la Target. Y aquí viene un término que es de mi propia imaginación, que es la indicación geográfica de la Target. Posiblemente si nosotros tenemos un caso y lo presentamos en Occidente, en Estados Unidos, mucha de esta audiencia a lo mejor diría que estamos en presencia de un caso que puede ser solucionado desde el punto de vista artroscópico. Si presentamos exactamente el mismo caso, posiblemente en Francia y también en el sur, muchas veces en Argentina y Chile, posiblemente la solución quirúrgica de elección hubiese sido una reparación de la Target. Ahora, ¿cuál es el denominador común que también tenemos? El deporte y básicamente deportes de colisión como lo son el rugby. Ahora, como les venía diciendo anteriormente, ya la literatura, como podemos ver en este trabajo liderado por el doctor Matt Provencher, determinaron que si nosotros tomábamos en cuenta el EASI Score, posiblemente nosotros estábamos duplicando la indicación de reparaciones de la Target. Ahora, no fue hasta el año 2014 cuando el doctor Di Giacomo de Roma y Toy de Japón y Burhard vienen con este concepto revolucionario, posiblemente un poco engorroso de entender las primeras veces que leemos el trabajo, que es el on-track y off-track. El glenoid track básicamente nos habla y vamos a hacer una comparación de cuánto es la pérdida ósea glenoidea que nosotros tenemos y si la lesión de Hill-Sachs que se está presentando es una lesión enganchante o no enganchante. De acuerdo a esto vamos a tener distintas categorías como lo vamos a ver más adelante y vamos a tratar de entenderlo de una manera más fácil. Este video me parece una joya porque es el video original del doctor Itoy, donde él está mostrando cuál es el gesto que nosotros realizamos con el hombro para determinar el glenoid track. Fíjense que llevándolo a un modelo computadorizado, estamos viendo exactamente el movimiento que hace el hombro con respecto a la glena, pero si nosotros lo invertimos, vamos a tener ahora la cabeza humeral estática y vamos a ver cómo la glena se va a desplazar a través de la cabeza humeral. Y esa sombra azul que nosotros estamos viendo es lo que nosotros consideramos como el glenoid track. Entonces, si nosotros tenemos una lesión de Hill-Sachs dentro de esa sombra, nosotros vamos a tener una lesión on-track o no enganchante. Y si estamos fuera de ella, vamos a tener una lesión off-track o una lesión enganchante. Entonces, la manera más fácil de entenderla, imagínense que nosotros pudiéramos pintar con pintura azul todo lo que es la superficie glenoidea y que nosotros hiciéramos el gesto que nos mostraba el doctor Itoy de abducción y rotación externa. Esta huella azul que quedaría o que se transmitiría hacia el cartílago de la cabeza humeral es lo que nosotros vamos a determinar glenoid track. Entonces, si la lesión de Hill-Sachs está justo en esa marca azul, obviamente no vamos a tener una lesión enganchante y si está fuera de ella vamos a tener una lesión enganchante. Ahora, el sentido común nos diría que si yo estoy pintando toda la glena de azul y yo hago ese gesto, posiblemente nuestra huella sería el 100% del diámetro de la superficie glenoidea. Y no es así. Fíjense que los estudios cadavéricos iniciales determinaron que era un 84%, luego los estudios en vivo determinaron que era un 83%. ¿Y por qué no es el 100% si toda la glena es la que está teniendo contacto? Porque nosotros tenemos justamente en el margen de la unión a nivel de la huella del manguito rotador este 17% que va a equivaler a la inserción más medial, la que está más adyacente al cartílago del manguito rotador.
Y fíjense que justamente ese 17% es la superficie de manguito rotador que eventualmente pudiese estar sometida a un pinzamiento interno cuando lo tenemos. Entonces, acordémonos de este número, el 83%, que es el número clave para nosotros sacar glenoid track. Volviendo a la misma analogía de la pelota de golf con el tee, teniendo la superficie articular de la glena como el tee y la pelota como la cabeza humeral, si nosotros tenemos el tee completo, tendríamos posiblemente una estabilidad inherente solamente desde el punto de vista óseo. Ahora, si nosotros cortamos parte del tee, posiblemente la pelota no se sostendría, sería mucho más inestable. Ahora, si nosotros, además de tener el tee incompleto, tuviésemos una lesión de la pelota de golf o la misma estuviera hundida, definitivamente sería mucho más inestable. Y esto es exactamente lo que ocurre cuando nosotros tenemos una pérdida ósea bipolar. Ahora, una vez que nosotros determinamos cuál es el glenoid tract y nosotros estamos en presencia de una pérdida ósea glenoidea, posiblemente si nosotros no hacemos estos cálculos previos, podemos aventurarnos a hacer una reparación de Bankart clásica en la cual nosotros podemos incluso preparar todo nuestro complejo capsulolabral y podemos movilizarlo completo y hacemos una buena aplicatura y quedamos contentos. Ahora, esta aplicatura solamente de partes blandas en un tiempo cero posiblemente se va a comportar bien. En el paso del tiempo, la presión que hace la cabeza humeral sobre estas partes blandas puede ir haciendo que ceda hasta que finalmente podemos llegar a tener una recidiva. Entonces, entendiendo un poco más acerca del glenoid tract, ya hablamos del 83% y nosotros vamos a sacar ese intervalo de Hill-Sachs que va a ser el ancho del Hill-Sachs, pero eventualmente también nosotros podemos tener un puente óseo. ¿Por qué? Porque la lesión de Hill-Sachs puede ser más medial y nosotros debemos tomar en consideración o en cuenta ese puente óseo que va desde la inserción cartilaginosa desde el manguito rotador hacia allá. Entonces, si nosotros tenemos que nuestro intervalo de Hill-Sachs es menor o igual al glenoid tract, estamos dentro de una lesión on track. Si es mayor de ella, vamos a tener una lesión off track, como lo vamos a ver gráficamente en este modelo cadavérico. Y desde el punto de vista ilustrativo, si nosotros tomamos en cuenta que este jib es la glena y nosotros tenemos esta zanja, que es la lesión de Hill-Sachs, mientras la zanja sea más pequeña que la glena, nosotros no nos vamos a luxar. Ahora, ¿qué puede ocurrir? O que la zanja sea o más medial o que sea más ancha y en ese momento estaríamos en una lesión enganchante, o posiblemente que la glena tenga una pérdida ósea significativa en la cual posiblemente con una lesión de Hill-Sachs menor, de igual manera vamos a tener una lesión enganchante o una lesión off-track. Ahora, ¿cómo determinamos nosotros el glenoid tract? Lo primero que necesitamos es un corte tomográfico sagital de la glena, que es lo que nosotros conocemos como la lesión en phase, y esto es lo que nosotros quisiéramos que nuestros colegas radiólogos nos informaran a nosotros en los momentos en los que nosotros los referimos para hacer una evaluación con respecto al on-track y off-track. Entonces, aquí tenemos una glena sin pérdida ósea, donde el diámetro AB sería el diámetro real total de la glena, el AC sería cuando nosotros determinamos ese 83%, que sería el glenoid tract. Entonces, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, no tenemos pérdida ósea, y nosotros transferimos ese glenoid tract hacia nuestra lesión de Hill-Sachs, si la lesión de Hill-Sachs es menor, vamos a tener una lesión que es on-track, o sea que no vamos a tener una lesión enganchante. Ahora, si la misma glena nosotros la tuviéramos con una lesión de Hill-Sachs que fuera más medial o más ancha, ahí es donde estaríamos en presencia de una lesión off-track. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos pérdida ósea, sobre todo en la glena? Fíjense que el AB sería nuestro diámetro real de la glena y nosotros tendríamos el AC, que sería nuestro diámetro con la pérdida ósea glenoidea. Pero recuérdense que a ese nuevo diámetro yo tengo que calcularle el 83%. Entonces, ese 83%, que sería el AB1, si nosotros le restamos la CB, que sería la pérdida ósea glenoidea, nosotros tendríamos el glenoid tract real, que sería el AL. Entonces, sería mucho más angosto de lo que normalmente sería. Ahora, ¿qué nos reporta este trabajo? Y es donde viene la parte práctica e interesante, que de acuerdo a la pérdida ósea glenoidea que nosotros tengamos y a si la lesión de Hill-Sachs es on-track u off-track, nos va a hacer algunas recomendaciones con respecto a tratamiento. Entonces tenemos el grupo 1 con pérdida glenoidea menor del 25% y lesiones on-track o no enganchantes, en la cual el procedimiento de elección podría ser una reparación de Bankart artroscópica estándar. En el grupo 2 contenemos las lesiones iguales menores a 25%, pero con lesiones off-track, que serían enganchantes en este caso, en los cuales deberíamos adicionar un remplissage, y de estos dos casos Gustavo nos va a hablar más adelante acerca de las opciones de tratamiento.
Luego, en el grupo 3 tenemos lesiones mayores al 25% on track, en las cuales el procedimiento de la Latarjet sería el indicado. Y en el grupo 4 tenemos mayores de 25% con lesiones off track, donde posiblemente, además del Latarjet, deberíamos adicionar un remplissage o colocar injerto óseo humeral. Sin embargo, hago una acotación en este grupo 4 y en comunicaciones verbales con cirujanos como Burhard, como Tony Romeo, como el doctor Itoy, que son cirujanos de alto volumen de la Latarjet. En comunicaciones verbales han mostrado que es muy raro que tú tengas que adicionar cualquier otro procedimiento y que incluso antes de adicionar algún otro procedimiento, posiblemente irían a halo injerto o tanto con cresta ilíaca o con plafón tibial distal. Y de esta manera tener un aumento del glenoid tract que impediría tener la luxación. Ahora, fíjense este número mágico que hablábamos desde el año 2000 de 25%, pero nosotros también tenemos que tomar en consideración la población de pacientes que estamos tratando. Este trabajo bien interesante, liderizado por J.T. Tokish, nos habla que en pacientes de alta demanda física, como son el grupo de militares o atletas de contacto y colisión, posiblemente este número crítico, este porcentaje crítico de un 25%, que es el común, deberíamos bajarlo a un 13.5%. Entonces, esto tomémoslo en consideración, porque si nosotros tratamos un atleta de colisión y pensamos en el mismo 25%, posiblemente vamos a tener una mayor tasa de recidiva. Ya para finalizar, también les quiero llevar el mensaje de que cuando nosotros hablamos de nuestras tasas de recurrencia, yo considero que cuando hablamos de recurrencia y de inestabilidad glenohumeral, esto es más o menos lo mismo que hablar del matrimonio. Si tú hablas del matrimonio y evalúas tus resultados en el primero o en el segundo año, todo el mundo te va a decir que son maravillosos. Ahora, si nosotros vemos estos trabajos, que son trabajos a largo plazo, entre 8 a 12 años, ahí es donde el matrimonio realmente dice la verdad. Entonces, esa tasa de recurrencia, que más o menos oscila entre 5.58%, posiblemente ahora va a aumentar de un 22% hasta un 32%, siendo esta mayor tasa de recurrencia en pacientes menores de 30 años, que son usualmente la población de pacientes que nosotros operamos. Y la otra cosa bien importante que reportan estudios a largo plazo es la cantidad de artrosis que nosotros comenzamos a ver, sobre todo en pacientes menores. Tenemos un índice aproximadamente de artrosis glenohumeral de un 36.8% en pacientes menores de 27 años, lo cual es un signo de alarma importante, ya que posiblemente es un paciente que a los 40, 45 años, hagamos lo que hagamos con respecto a estabilidad, posiblemente vamos a terminar con una solución de polietileno y metal. Entonces, muchas gracias por su atención y los voy a dejar ahora con el doctor Mateus, quien nos enfocará el tratamiento quirúrgico de estos primeros dos grupos. Gracias, Jesús. Excelente conferencia. Creo que quedó bastante clara la explicación del glenoid tract. Bueno, bienvenido, Gustavo. Gustavo nos va a hablar sobre trucos y perlas para una reparación de Vanguard exitosa. Adelante, Gustavo. ¿Cómo estás, Iván? Bueno, de verdad, encantado de estar acá con Venezuela, así sea desde la distancia, viendo caras de amigos y ya viendo en el chat que hay mucha gente conocida conectada con nosotros. Le doy las gracias a la Metropolitana, a Gustavo García, a Iván, a todo el comité organizador por la invitación. Vamos a ver si endorsamos esta lista que hizo Jesús muy ilustrativamente, lo que es el glenoid tract. Y nada más le voy a dar esta lámina sobre lo que es. Recordar que si nosotros nos salimos del famoso glenoid tract o de la franja azul, como le dijo Jesús, bien sea por un heel sash o bien sea por un defecto glenoideo, entonces vamos a tener una salida o una facilidad de enganche que hace más susceptible a lo que es la luxación recurrente en el paciente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta además de esto, además del enganche? Tenemos que tener también en cuenta individualizar el paciente, ver la hiperlaxitud del paciente, que esto también hay varios trabajos donde nos hablan que la hiperlaxitud aumenta el riesgo de luxación. ¿A qué le tomo yo más en cuenta cuando estoy viendo o estoy analizando o estoy evaluando un paciente con luxaciones recurrentes? La geometría ósea, que es el glenoid tract, y estos son conceptos 2001. La profundidad otorgada por el labrum, que es lo que tenemos que darle, que es la famosa copa succión o presión negativa,
Y siempre tener en cuenta que la rehabilitación es muy importante para ayudarnos con la parte muscular para lograr una estabilización dinámica. Así, nosotros tenemos que trabajar mucho el labrum y tratar de subir, o sea, extender muy bien el periósteo y todo lo que es lo que nos queda del labrum para subirlo y colocarlo en una posición idónea o anatómica para poder dar ese efecto de succión, de copa succión nuevamente al paciente. ¿Cómo comenzar con las perlas? Uno, normalmente cuando nosotros comenzamos, o cuando comenzamos a hacer hombro y codo hace algún tiempo, siempre se hablaba que era mejor hacer una inestabilidad desde el punto de vista abierto que artroscópico. Y esa era la lucha perenne que se sucedió durante algunos años hasta que se mejoró la técnica. ¿Y qué tengo yo en cuenta cuando voy a hacer una cirugía artroscópica de banca? Primero, que no me voy a quedar solamente en el portal posterior. Entro por portal posterior, evalúo mi articulación, evalúo mis lesiones, pero siempre paso un portal antero-superolateral, que es el que me da una visión de frente de mi glena y una visión del cuello de la escápula en el momento en que yo estoy liberando todo esto. Si podemos ver la imagen de la izquierda donde dice Bankart, es la visión posterior. Vemos la glena, vemos la glena al lado derecho, vemos la cefálica al lado izquierdo y vemos cómo hay una lesión grande del Bankart en la parte anterior. Pero si vemos la imagen de la derecha, cuando estamos en el portal C, que es el portal antero-superolateral, podemos ver cómo se ve la glena de frente, ya la cefálica nos queda en la parte inferior, y podemos hacer un desprendimiento de este Bankart de mejor forma y llegar a desprenderlo completamente hasta ver el cuello y ver las fibras musculares de su escapular. A mano derecha de este lado derecho está la lesión de Hill-Sachs, que la hablamos mejor de esa forma. Recuerden que yo opero mucho en silla de playa, o mi preferencia es silla de playa, pero aunque pienso que en lateral también debemos hacer lo mismo, o sea, vamos a pasar un portal antero superlateral para poder tener estas visiones que les estoy mostrando. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Tenemos un portal que va sobre la porción larga del bíceps, hay que tener mucho cuidado, hacerlo siempre desde la visión interarticular, desde posterior, para respetar al supraespinoso y respetar la porción larga del bíceps para no hacer más daño con este portal. Aquí vemos cómo en el video se pasa el bisturí con mucho cuidado, se abre el portal, por ahí vamos a entrar y miren en el lado derecho el video que nos da la visión completa de pera de la glenoides. Esta es la visión que nosotros deberíamos mantener para debridar completamente el labrum anterior en las lesiones de banca. ¿Cuáles son las lesiones de banca más importantes? Hay varios tipos de lesiones de banca, pero yo creo que las más importantes y las que más normalmente vemos es la lesión de Perthes, que es la que todos queremos conseguir, donde hay un desprendimiento del labrum de la parte cartilaginosa y ósea con una lesión del periósteo. Pero ¿cuál es la más peligrosa de todas y la más difícil de reparar? La lesión de H, que es cuando esto se produce, pero con las luxaciones recurrentes, el labrum se va debilitando, se va deteriorando, va involucionando y se va yendo hacia el cuello de la glena, lo que nos lo hace muy difícil de ver y de debridar. Por lo que la visión, como están viendo en la foto de la artroscopía, la visión anterolateral nos da, antero-superolateral nos da una mejor visión para poder desprender estas lesiones tipo H. El primer paso entonces, cambio de visión para poder evaluar bien la lesión. Segundo paso importante, hacer un debridado completo de la lesión. Yo recomiendo con el periostizador artroscópico hacer un debridado con ayuda de un martillo para que no hagamos fuerza sobre el labrum, sino más bien con toques sutiles, vayamos desprendiéndolo poco a poco desde hora 6 hasta donde se vea la lesión. Y posteriormente, antes de colocar los anclajes, hacer un desprendimiento como se ve en la figura 3, con una cureta que puede ser en aro, hacer un desprendimiento sutil del cartílago, porque estos son pacientes jóvenes donde el cartílago es, en la mayoría de los casos, grueso. Entonces debemos desprenderlo un poco porque recuerden que el labrum no va a pegar bien al cartílago, pero sí va a pegar muy bien a la escarificación ósea que nosotros hagamos. Otro de los puntos a tener en cuenta es el número de anclajes y la colocación de estos anclajes. Y también si vamos a usar anclajes con nudo o sin nudo. Actualmente tenemos que tener mucho cuidado con la colocación. Vemos la figura A como si nos ponemos muy perpendiculares al cuello, podemos entrar en mala posición y el anclaje quedar muy bien por arriba para nosotros, pero muy suelto por la parte inferior, ya que nos queda un fragmento de hueso en el medio. Debemos entrar con inclinación
ideal. Ven como en la figura 1 podemos evidenciar desde el posterior antero superolateral la inclinación perfecta para que el anclaje entre y se coloque en la posición, siempre tratar de buscar el centro de la glena. Muchas veces hablan del portal en hora 5, que lo hacemos tras su escapular. Pero este portal en ocasiones es necesario, en ocasiones no es tan necesario, sino que tenemos un buen portal anterior que se debe hacer justo por el borde superior del subescapular para poder palanquear y lograr los ángulos que queremos para poder tener una buena fijación ósea. Usar nudos o no usar nudos. Ustedes saben que me encanta el lazo loop. El lazo loop lo he dejado ya para hacer mi anclaje más inferior, para lograr una elevación, un cierre completo de mi labrum, o sea, un efecto bumper, un adosado de mi labrum bien, y que el nudo quede por fuera del labrum para que no me produzca condrolisis. Y de luego el segundo y tercer anclaje yo los coloco con la técnica de cincha, con anclajes sin nudos, que también dan muy buenos resultados. Aquí podemos ver varios trabajos donde realmente no se mostró ninguna diferencia entre usar anclajes con nudos o anclajes sin nudos. Más bien quedó a preferencia del cirujano, siendo los anclajes con nudo un poquito más difíciles que los anclajes sin nudo, pero manteniendo las técnicas ideales van a funcionar de la misma forma. ¿Qué pasa cuando pasamos de este grupo 1 de solo bancar a un grupo 2, donde vamos a combinar lo que les acabo de decir, pero ya con una lesión de heel sash off-track? Las lesiones de heel sash off-track tenemos que tener mucho en cuenta que es más importante lo ancho que lo profundo. Mientras más ancha sea la lesión, más posibilidades de enganche. Como dijo Jesús, recuerden que tenemos que sumar el puente óseo que nos queda, porque muchas veces nosotros vemos una lesión que parece pequeña, pero el puente óseo que está antes de la inserción del manguito rotador es grande. Y esa lesión es muy fácil que llegue a engancharse cuando se hace el movimiento del glenoid tract. Cortesía de Alexei, está en España y me imagino que no nos estará viendo porque son las 2 de la mañana, pero ahorita hay trabajo donde antes se hablaba mucho de que debíamos hacer tomografías con contraste. Nosotros tenemos la suerte de tener a Norma y a Alexei, que trabajaron mucho conmigo y con muchos de nosotros haciendo intervencionismo a nivel de las articulaciones, como muchos de los grandes radiólogos en Venezuela, y nos daba la posibilidad de hacer con una tomografía evidenciar todo. Pero cuando no tenemos contraste, como donde estoy yo ahora, podemos evaluarlo también con una resonancia magnética. Acá el trabajo de hacer solamente reparación de bancar versus hacer reparaciones de bancar con reemplazar, sobre todo en lesiones enganchantes, pues no hay mucho que decir. Si nosotros tenemos una lesión enganchante de heel sash, debemos ir por una técnica de reemplazar. Y nos trasladamos al 2008 cuando Wolf nos lo describe, como vemos en el video, no es más que acercar el infraespinoso a la lesión. Debemos tener en cuenta que el anclaje debe entrar muy pegado al cartílago, a la parte de la lesión del cartílago, para que cuando cerremos no nos quede una brecha o un gap entre el cartílago y el infraespinoso, ya que esa brecha también sirve para que siga enganchándose. Ahora, la pelea que es capsulodesis posterior, capsulomiodesis, como dice Buchar, o hacer una tenodesis del infraespinoso. Para esto surgió este trabajo del Safe Zone, donde hablan de una técnica donde tenemos que tener en cuenta, como vemos en la figura 1, que se debe ver el borde posterior del acromio 3 centímetros hacia abajo, 1 centímetro hacia afuera, o sea, hacia lateral. Y esa zona, toda esa zona dibujada es una zona de tranquilidad para nosotros hacer los puntos y no irnos tan musculares, sino irnos más hacia el tendón, porque cuando agarramos mucho músculo, pues empezar puede ser algo doloroso. La técnica que yo realizo es una técnica intraarticular. Yo no salgo al espacio subacromial. Como ven en la figura A, yo coloco una cánula que atraviesa deltoides e infraespinoso. Coloco mi anclaje, como les dije, bien pegado a la parte de la lesión de cartílago, siempre con una inclinación como yéndose hacia la inserción del infraespinoso. Uso anclajes de 4 o 5, más que todo, 1 o 2, dependiendo de la amplitud de la lesión. Luego de que tengo el anclaje puesto, a través de la cánula la retiro, como ven en la figura A, la retiro del infraespinoso, que yo vea que salió
y que puede hundir después la cánula y el infraespinoso se va hacia la lesión de Hill-Sachs. Y una vez estando ahí, utilizando la misma cánula, lo que hago es retiro, paso un big pick o un pico de pájaro, tomo la sutura del mismo color, salgo inferior y tomo un punto superior y salgo con las otras dos suturas de diferente color, las atigradas, una por cada lado, o sea, las dos por cada punto, y estando afuera anudo una tigrada con una lisa y hago un efecto de pull out o de doble pull out para que cierre y luego le hago un nudo sobre ella. Es una técnica sencilla, técnica rápida. Aquí podemos ver la figura 1, como ya está fuera la cánula. Ahí voy a proceder a hacer los puntos, como le dije. Si nosotros vemos el infraespinoso, un punto por la parte superior de la apertura por donde estaba la cánula y un punto por la parte inferior, donde tomo las atigradas por inferior y las sólidas por superior para hacer el doble pull out. Usar una o dos anclas. Trabajos no he conseguido todavía que digan que es mejor dos que una. Lo que yo digo es siempre biomecánicamente para uno y nosotros los cirujanos ortopedistas somos muy de sentido común y si nosotros tenemos una lesión que no es solo lo ancha, sino lo profunda, o sea, de superior a inferior, es muy amplia, un paciente joven, un paciente que tenga una disciplina de contacto, pues es mucho mejor colocar dos anclajes como ven en la figura 1, donde podemos dar mayor zona de contacto del infraespinoso con la lesión de Hill-Sachs. Ahora, si tenemos una lesión mucho más pequeña, pues con un anclaje es más que suficiente. Quiero agradecer nuevamente a la invitación y bueno, lo dejo a Jesús ahora hablar de la parte abierta del Bankart, de las lesiones de Bankart grandes, mayores del 25% para hacer la técnica de Latarjet. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, muchas gracias por esa excelente conferencia. Vamos ahora con el doctor Sevillano. Él nos va a hablar de la técnica de Latarjet en pérdidas óseas bipolares glenumerales. No veo a Jesús aquí en el... Estoy acá, pero Gustavo, ¿dejaste de compartir? Dejé de compartir, déjame ver. Creo que no. Espérate, dejar de compartir. Ya, listo. Ok. Perdón. Bueno, gracias Jesús. Adelante. Ok, ¿ven ahí ya mi pantalla? Sí, perfecto. Ok, vamos a pasar a lo que correspondería al grupo 3 y al grupo 4. Vamos a hablar básicamente de la técnica de Latarjet y vamos a hablar de Latarjet abierto, ya que hablar de Latarjet artroscópico pienso que sería tópico de un webinar completamente aparte. Creo que esto es una técnica que todos deberíamos comenzar a manejar, porque igual que ocurrió con los cirujanos de reemplazo, donde ellos comenzaron a ver esa ola de revisiones de esos casos que se operaron hace 20 años, posiblemente hoy en día nosotros comencemos a ver también más revisiones de casos de inestabilidad glenumeral, posiblemente de los que ya han cumplido el tiempo y han cumplido la vida útil y van a comenzar a otra pérdida ósea más importante, que posiblemente la técnica de Latarjet puede ser una de las buenas opciones que nosotros tenemos. Nuevamente el conflicto de interés lo conocen. Nos vamos a ir específicamente con respecto al grupo de 3 y 4, con respecto al glenoid tract y del Hill-Sachs. Es importante que no solamente pensemos en el 25%, recalco que en atletas y en población militar o población de alta demanda, deberíamos nosotros disminuir este número crítico a un 13.5% en lugar de quedarnos con el 25%. Fíjense que a pesar de ser un procedimiento abierto, nosotros básicamente dentro de las consideraciones quirúrgicas es mucho más cómodo hacerlo en silla de playa, y es importante que nosotros realicemos una artroscopia previa. Fíjense que muchos pensamos, pero si vamos a hacer un procedimiento abierto, ¿para qué va a hacer la artroscopia? Y este trabajo del grupo BRAS reporta que en los casos que ellos hicieron cirugía de Latarjet, el 73% de estos pacientes tenían alguna patología asociada, dentro de las cuales la más común era una lesión de SLAP. Imposible que nosotros podamos evidenciar y tratar una lesión de SLAP mediante una técnica abierta. Entonces, la recomendación es hacer primero una artroscopia, tratar de hacerla lo más rápido posible para no infiltrar tejidos blandos y luego pasar al procedimiento abierto. Es muy importante contar con separadores y contar con ayudantes. Esto es una cirugía en la cual necesita de mucha separación
sobre todo en pacientes musculosos, para nosotros poder tener un muy buen abordaje. Y sobre todo en los primeros casos recomendamos hacer una incisión suficiente y que no tratamos de irnos lo más económicos posible y que tengamos una mala visión. Entonces, esto es un demo cadavérico que grabé para ustedes. Es un hombro izquierdo y dentro de los reparos anatómicos más importantes que nosotros debemos tomar en consideración está la apófisis coracoide. Y fíjense que vamos a hacer un abordaje deltopectoral con alguna modificación. En vez de irnos más hacia la deltoidea, la sugerencia es irnos más hacia el pliegue axilar con un doble propósito. Uno, cosmético, para que en el momento en que el paciente tenga el brazo adosado al cuerpo pueda más o menos confundirse con el pliegue axilar anterior. Y la otra razón es que nosotros queremos tener un mejor abordaje del cuello glenoideo y no hacia la parte humeral. Entonces, una vez que nosotros hacemos nuestra disección, vamos a buscar nuestra vena cefálica, que va a ser nuestro centinela del surco deltopectoral, y una vez que ubicamos el surco deltopectoral, podemos hacer disección o con instrumento Romo o con el dedo, que nos va a ayudar fácilmente a pasar este plano. Entonces, si tenemos separadores como el Colbert o el separador automático, lo primero que vamos a ver es nuestra punta de la apófisis coracoide. Vamos a ver que hacia abajo tenemos el tendón conjunto. Y nosotros podemos colocar también un separador de Colbert de palanca y lo vamos a dosar contra los ligamentos coracoclaviculares. De esta manera vamos a tener un buen abordaje y vamos a proteger a los mismos. Acto seguido, nosotros vamos a individualizar la coracoide y para eso nosotros del lado lateral vamos a seccionar el ligamento coracoacromial y hacia el fondo vamos también a seccionar el ligamento coracohumeral. Del lado medial de la coracoide nosotros vamos a desinsertar al músculo pectoral menor. No hay ningún problema que nosotros desinsertemos el pectoral menor. Por una vez que ya nosotros lo individualizamos, lo otro recomendable es que nosotros tratemos de limpiar la coracoide de partes blandas, sobre todo en la parte inferior, y para esto podemos utilizar una Allegra o con un elevador de Cobb, hasta que nosotros podamos individualizar completamente lo que es coracoide y tendón conjunto, pasando nuestro dedo índice por debajo y de un lado al otro. Acto seguido, nosotros debemos medir cuánto es lo mínimo que nosotros necesitamos de coracoide. Y la distancia mínima de coracoide que nosotros necesitamos van a ser 20 milímetros. A pesar de que lo ideal es que nosotros tomemos toda la longitud de la coracoide, ya que lo recomendable es que nosotros tengamos de 23 a 25 milímetros, pero mínimo 20 milímetros. ¿Y por qué nosotros necesitamos mínimo 20 milímetros? Recuerden que nosotros vamos a hacer 2 perforaciones. Y si nosotros vamos a hacer 2 perforaciones, y de acuerdo al tornillo que nosotros usemos, necesitamos tener una periferia de hueso indemne para que no vaya a violar ninguna de estas corticales o de estos extremos y que nosotros vayamos a perder fijación. Entonces, la gran mayoría de las guías que nosotros tenemos para hacer las perforaciones miden 20 milímetros, y ahí que lo mínimo que nosotros deberíamos tener son 20 milímetros. Entonces, al momento que nosotros vamos a hacer la osteotomía, recuerden que colocamos el separador de Colbert, lo señalamos en la parte posterior, contra los ligamentos coracoclaviculares, hacemos palanca para tener toda la exposición, y esta osteotomía o la podríamos hacer con cincel o la podríamos hacer también con una sierra angulada en 90 grados, la cual vamos a comenzar de medial a lateral por seguridad, y si es recomendable que terminemos nuestro corte con el escoplo. Fíjense que cuando nosotros cortamos toda lo que es la superficie de la coracoide, nosotros vamos a tener esta espícula. A mí me gusta mucho cuando tenemos la espícula porque nos habla de que ya nosotros estamos llegando a la base de la coracoide. Estamos en la axila, en la rodilla de la coracoide y tomamos todo su espesor. Entonces, en este momento es donde nosotros vamos a determinar cuál de las 2 técnicas de Latarjet vamos a hacer. Vamos a hacer una técnica de Latarjet clásica, en la cual nosotros vamos a poner la cara inferior de la coracoide contra el cuello de la glena, o vamos a hacer una técnica de arco congruente, luego vamos a hablar un poquito más en detalle de cada una de ellas, donde la cara inferior de la coracoide ahora va a ser superficie articular y la cara medial de la coracoide es la que vamos a poner en aposición contra el cuello de la glena. Recuerden la técnica de Latarjet, descrita por Michel Latarjet en el 54. Él no era ortopedista, era un anatomista y era un cirujano de tórax. Y estos son los dibujos originales de su técnica, en la cual determinó luego Paté que iba a tener 3 efectos. Teníamos un efecto de bloque óseo, el cual lo que quería hacer era aumentar nuestro glenoid tract, tener mayor superficie ósea. Luego teníamos el efecto de hamaca o el efecto sling, en el cual la tensión que ejercía el tendón conjunto sobre el subescapular iba a aumentar esa tensión, además del efecto dinámico cuando estamos en abducción y rotación externa, donde más adelante vamos a ver cómo el tendón conjunto impide que la cabeza humeral se desplace hacia adelante.
Y finalmente Paté describe que en las técnicas de la Target clásica nosotros debíamos dejar un fragmento del ligamento coracoacromial para poder suturarlo a la cápsula articular y de esta manera soportar un poco más ese tercer efecto. Sin embargo, con las técnicas modernas, hoy en día lo que hacemos es colocar un anclaje, que vamos a profundizar más adelante, debemos colocarlo en la glena nativa y no el injerto, para tratar de que nuestro injerto quede extraarticular. Entonces, este trabajo muy interesante, también puros monstruos dentro del mismo trabajo realizado en Clínica Mayo, donde ellos determinaron poco a poco cuál de los tres efectos era el que tenía mayor connotación para la estabilidad glenumeral, y definitivamente el efecto de hamaca o el efecto sling es el principal estabilizador, tanto en los rangos intermedios como en los rangos extremos. Y posiblemente aquellos que han hecho la tarea se han dado cuenta que posiblemente en controles el fragmento se ha reabsorbido, pero el paciente no se luxa, y posiblemente no se luxa porque el tendón conjunto ya hizo una entesis suficiente como para permitir la protección y que no haya la luxación. Ahora, luego en el año 2000, también Burkhardt y DeVere determinaron otra técnica o una variante de la técnica de la Target, que es la técnica de arco congruente, la cual se diferencia, como dije anteriormente, en que la cara medial de la coracoide es la que va a estar en contacto con el cuello de la glena, siendo la cara inferior de la misma mucho más congruente, con la misma congruencia como lo vemos en esta tomografía, que la superficie articular, lo cual teóricamente pudiese tener menos efectos con respecto a artrosis. Ahora, esto no solamente debemos tomar la decisión a qué hago, técnica clásica o arco congruente de acuerdo a la forma en la que me entrené o a mi elección, sino que hay un poquito de ciencia detrás de ella desde el punto de vista biomecánico. Entonces vemos que la técnica clásica recrea un 83% del área de superficie articular, pero aumentando la presión de contacto de la cabeza humeral sobre la glena en un 137%. Esto es una fórmula perfecta para que nosotros degeneremos en una artrosis glenumeral. Sin embargo, la técnica de arco congruente recrea el 100% del área de superficie articular y aumenta la presión de contacto también, pero en un 120%, un poco menos, pero teniendo una mayor recreación de la superficie articular. Este otro trabajo austríaco me parece muy interesante porque también parte de la toma de decisión depende de qué tipo de injerto haya tomado yo. Y por eso les dije que luego de haber hecho la osteotomía o la toma de injerto de la coracoides, de acuerdo sobre todo al espesor que tenga la coracoides, nosotros podríamos determinar si vamos a hacer una técnica tradicional o una de arco congruente. Fíjense que en la técnica tradicional nosotros vamos a tener la posibilidad de tener mayor espacio entre ellas, a diferencia de la técnica de arco congruente, donde yo necesito tener una coracoide lo suficientemente espesa para que yo pueda hacer mis dos perforaciones y contar con suficiente periferia ósea que no vaya a hacer que fracture el fragmento. Ahora, este trabajo tiene este resultado muy interesante, donde nosotros vamos a ver en este gráfico la tasa de reconstrucción que nosotros estamos alcanzando con respecto a la técnica clásica en la línea sólida, y la línea punteada nos está mostrando en la técnica de arco congruente. Entonces, fíjense que yo logro recrear el 100% cuando yo tengo un defecto menor del 15%. Ahora, cuando ya yo empiezo a tener defectos de la articulación ya mayores a un 25%, fíjense cómo empieza a decrecer la tasa de reconstrucción anatómica que yo llego a lograr. Fíjense a diferencia, como la curva es mucho más plana en la técnica de arco congruente, donde yo logro recrear un 100% con defectos óseos hasta un 35%. Entonces, a la hora de nosotros decidir, voy a hacer arco congruente o voy a hacer la técnica clásica, tomemos en consideración esto, concluyendo el trabajo que en defectos menores al 20% se pudiese realizar una técnica de la Target clásica, pero en defectos mayores del 20% definitivamente deberíamos tratarlo con técnicas de arco congruente. Entonces vamos a seguir con el demo. Fíjense, otra cosa importante es que en el momento en que nosotros hagamos la osteotomía, nosotros debemos seguir trabajando cercanos a la base de la coracoide. Esto no lo hacemos normalmente, lo hice en el demo. Este es el nervio músculo cutáneo, quien va a inervar de manera activa la fase motora tanto del bíceps como gran parte de la sensibilidad de la parte radial del antebrazo. Entonces, si nosotros traccionamos el fragmento de la coracoide o en el momento en que nosotros hacemos el corte, no tomamos el suficiente cuidado, recordemos que entre 5 a 7 centímetros distal a la punta de coracoide tenemos el nervio musculocutáneo, el cual si llegamos a lesionarlo vamos a tener resultados desastrosos con la imposibilidad de la flexión activa del codo. Entonces, una vez que nosotros tenemos y determinamos que vamos a hacer en este caso una técnica de arco congruente, vamos a eliminar la espícula para evitar fricción o roce.
y vamos a rotar el fragmento también y nosotros vamos a cruentar lo que es la cara medial de la coracoide para nosotros tener una superficie plana y además de tener una superficie plana sea lo suficientemente cruenta como para que tengamos los mejores efectos de consolidación. Otro truco que me gusta, una vez que nosotros lo tenemos en la guía, es tomar una broca más delgada o un alambre de Kirchner y que nosotros palpemos que realmente la perforación la vamos a hacer sobre hueso y que de manera inadvertida no lo vamos a hacer sobre tejidos blandos como posiblemente la punta de la coracoide, donde más bien estemos perforando lo que sería tendón conjunto. De igual forma que nosotros entremos lo más perpendicular posible a la coracoide para evitar que entremos en ángulo oblicuo. Entonces, una vez que nosotros ya la tenemos ubicada, vamos a hacer las perforaciones, en este caso con una broca sólida de 4 milímetros, y una vez que ya nosotros lo hacemos y lo repasamos, recuerden que estamos usando una broca de 4 milímetros para usar tornillos de 375 y tener el canal deslizante. Una vez que nosotros ya preparamos la coracoide, vamos a ocultarla debajo del pectoral mayor y vamos a ir a la parte intraarticular. Entonces, para hacer la escisión del subescapular, nosotros tendríamos dos opciones. Una es hacer una tenotomía del subescapular desde su inicio, desde la base, desde su huella, en la cual nosotros los 2/3 superiores vamos a desinsertarlos para luego volver a insertarlos, o tendríamos la posibilidad de hacer un split del subescapular. Personalmente me inclino más hacia la técnica del split del subescapular, ya que no estoy tocando la inserción del subescapular. Entonces, sobre todo en mi operatorio, con la rehabilitación, yo tendría que esperar que el subescapular termine de cicatrizar para que yo posiblemente haga un plan de rehabilitación un poco más agresiva. Si yo no toco la inserción del subescapular, posiblemente teniendo una buena fijación con 2 tornillos, me permitiría que yo tuviera un plan de rehabilitación un poco más agresivo. Entonces aquí tenemos la exposición, hacemos rotación externa, fíjense que exponemos por completo el subescapular, tenemos a las 3 hermanas, las 3 Marías, que determinarían el borde inferior y arriba el borde superior, o lo que sería el borde inferior del intervalo rotador, y preferiblemente que nosotros hagamos esta disección con instrumento Romo, preferiblemente con una Metzenbaum o con una tijera que no tenga punta. ¿Por qué? Porque idealmente nosotros deberíamos preservar la cápsula articular. Aquí nosotros solamente estamos abriendo vientre muscular. Hay otro truco que me gusta mucho, que es utilizar una gasa 4x4 y colocarla a través del split. ¿Qué va a hacer esto? Que me va a abrir ese espacio virtual que yo tengo entre la cápsula y las fibras musculares del subescapular para que yo posteriormente pueda entrar a hacer mi capsulotomía. Para la capsulotomía podemos hacerla vertical, podemos hacerla en L invertida, podemos hacerla en T, ya esto es a gusto del cirujano. Y en este momento nosotros podemos utilizar un separador automático, un Gelpi, en el cual vamos a entrar, colocamos el mismo separador de Colbert de palanca y lo que vemos en el fondo es la cápsula articular. Fíjense que nosotros una vez que determinamos dónde está la interlínea articular, nos vamos 1 centímetro medial a la misma y ahí en este caso vamos a hacer una capsulotomía vertical, la cual tratamos de preservar y de levantarla por completo. Fíjense que al levantarla ya estamos en el espacio intraarticular y en este momento vamos a utilizar el separador de Fukuda, lo cual vamos a introducir entre la cabeza humeral y la glena para apoyarnos en el margen o en el borde posterior de la glena y poder rechazar la cabeza humeral y de esta manera tener una exposición de nuestro defecto óseo. Fíjense, aquí vemos el defecto óseo anterior, el cual nosotros debemos cruentar para también tener mayor potencial de cicatrización, o con cureta o con la misma sierra angulada, sin que nosotros vayamos a posteriorizar mucho más o hacer mucho más defectos. Simplemente lo que nosotros queremos es cruentar y tener una superficie plana para que nosotros logremos este efecto. Superficie plana en la coracoide, superficie plana en la glena, para que nosotros podamos tener una mejor compresión y por ende una mejor cicatrización. En este momento nosotros retomamos nuestro fragmento, lo volvemos a buscar en ese bolsillo que está debajo del pectoral mayor y vamos a presentarlo. Esta es la manera en la cual nosotros lo haríamos con una técnica de arco congruente. Y esta es la manera en la que nosotros lo haríamos con una técnica de la Tardieu clásica, poniendo en una posición la cara inferior de la coracoide contra la glena. Aquí les estamos mostrando cómo haríamos uno, cómo haríamos el otro, y lo vieron como estaba en la demostración. Aquí podemos tomar una guía o cualquier pinza en la cual nosotros vamos a presentar y vamos a hacer las primeras perforaciones iniciales con alambres guías para utilizar luego brocas canuladas y tornillos canulados. Fíjense que ella no debe quedar, en el momento que nosotros o lo palpamos con el dedo o lo palpamos con el gancho palpador, ella no debería quedar
ni protruyente, porque esto generaría mayor roce, ni debería quedar subsidente, porque ahí el paciente presentaría sensación de subluxación. Siento que el hombro se me va a salir, pero no termina de salirse. Y con la otra puede ser que el paciente sienta un tope óseo, pero definitivamente el choque del cartílago articular de la cabeza contra un fragmento protruyente definitivamente va a ir a una artrosis con más rapidez. Longitud de los tornillos y escogencia de los tornillos, a pesar de que todos queremos ser muy precisos, sobre todo recuerden que el nervio supraescapular viene por la parte posterior del cuello. Entonces, en el momento en que nosotros estamos haciendo la perforación con broca o estamos colocando tornillos, debemos irnos lo más justo posible para que de manera inadvertida no vayamos a dañar el nervio supraescapular. Sin embargo, cirujanos de alto volumen nos recomiendan, y lo hacen de manera fija, que en masculinos toman el tornillo superior de 36 milímetros, el inferior de 34 milímetros, y en pacientes femeninos el superior de 34 milímetros y el inferior de 32 milímetros. De entrada, cuando es hombre, esto lo piden de una vez y ya tienen los tornillos sobre la mesa, y con mujeres hacen esta misma medición. Ahora, al momento de decidir los tornillos, pueden ser de rosca completo o parcial, podemos utilizar las arandelas o podemos usar la placa diseñada por el doctor Di Giacomo. Y en el momento en el que nosotros vamos a hacer la introducción de los tornillos a través de estos alambres canulados, debemos hacerlo de manera secuencial. No debemos apretar uno por completo, porque si nosotros apretamos el inferior por completo, posiblemente el fragmento nos bascula. Y en el momento en que querramos apretar con el superior, posiblemente pudiésemos fracturar el fragmento, lo cual es un desastre. Entonces, vayamos poco a poco ajustando superior e inferior hasta que tengamos buena fijación. Si no vamos a reparar la cápsula, nosotros podemos retirar los tornillos de una vez. Ahí nosotros vemos cómo aumentamos nuestro glenoid tract. Pero si vamos a reparar la cápsula, les recomiendo dejar los tornillos para que nos oriente en qué dirección están los tornillos y que nosotros podamos colocar dos anclajes, como dije anteriormente, en la glena nativa. Nosotros deberíamos colocar un anclaje aproximadamente cercano hacia la hora 3 y deberíamos ir con otro cercano a la hora 7. Una vez que tenemos los dos anclajes, vamos a hacer nuestra capsuloplastia, la cual lo podemos hacer con pinzas pasadoras de sutura o lo podemos hacer con aguja viuda. Y de esta manera en la que nosotros reparamos por completo la cápsula, ahí también nosotros vamos a determinar cuánta tensión o cuánta aplicatura queremos hacer. Fíjense cómo el fragmento queda extraarticular y de esta manera, en el momento que hacemos abducción y rotación externa, la cabeza humeral no está haciendo fricción contra el fragmento, sino vamos a tener la interposición de la cápsula. ¿Con qué fin? Con este fin que estamos mostrando acá gráficamente, de que nosotros podamos reparar la cápsula contra la glena nativa y no contra el fragmento. Finalmente, vamos a cerrar tanto a nivel tendinoso si extendimos y vamos a cerrar nuestro split del subescapular, como lo estamos viendo acá. Y fíjense que el tendón conjunto va a salir o va a protruir de esta manera para generar el efecto sling. Fíjense que cuando hacemos abducción y rotación externa, el tendón conjunto genera mayor tensión. Incluso en este caso, siendo abducción, rotación externa, si nosotros incluso con un hombro abierto en el cual no hemos cerrado incisión, tenemos solamente un tejido cadavérico que eventualmente es más friable, si nosotros empujamos en dirección de posterior a anterior, vemos que a medida que nosotros hacemos más presión, el tendón conjunto se comporta como un estabilizador dinámico desde el punto de vista en el que a medida que nosotros empujamos más hacia adelante, más tensión hay del tendón conjunto impidiendo la luxación anterior. Entonces, recordando nada más los puntos claves para cerrar, recuerden que no todas las inestabilidades son para bancar artroscópico. Si nos metemos ese chip de que todo es sinónimo de bancar artroscópico y no tomamos en consideración la pérdida ósea que nosotros podamos tener, estamos condenados al fracaso con una reluxación. Luego, si vamos a hacer técnica de la target, en lo posible hacer técnicas de arco congruente, mayor superficie articular reconstruida con un poco menos de presión de contacto. Si la coracoide es de espesor estrecho, es preferible realizar una técnica clásica europea para evitar que vayamos a fracturar el fragmento y vaya a fallar la misma. Y en lo posible debemos preservar y tratar de reparar la cápsula articular. Bueno, muchas gracias y espero que haya sido de utilidad la charla. Gracias a ti, Jesús. Excelente conferencia también. Te recuerdo a los participantes que pueden hacer sus preguntas en el área de preguntas y respuestas. Ya hay un par de participantes con preguntas allí, pero Jesús, te voy a preguntar lo siguiente. ¿Has tenido oportunidad de realizar, aunque sea en cadáveres, la técnica de la target artroscópica? Sí, sí he tenido la posibilidad de hacerla y hacerla con frecuencia. Y te soy honesto, mi preocupación con el lateral artroscópico y se apoya también un poco en lo que muestra la literatura,
es la toma del injerto, nosotros no tenemos ningún tipo de problema, pero hacer la incisión del subescapular, que usualmente la tenemos que hacer con radiofrecuencia, no nos permite que nosotros después podamos hacer una reparación del subescapular suficiente. Y eventualmente cuando lo hacemos con radiofrecuencia estamos quebrando fibras del subescapular. Entonces puedes ver con mucha frecuencia que el paciente no se luxa a expensas de pérdida ósea bipolar, pero sí tiene una subluxación anterior o tiene una limitación de la rotación interna por el daño que nosotros mismos infligimos sobre el subescapular. La otra cosa que apoya la literatura es que recuerda que nosotros idealmente el fragmento lo debemos colocar en ese cuadrante anteroinferior. Y muchas veces cuando estamos haciendo el lateral artroscópico no nos permite que nosotros lleguemos hasta ese cuadrante anteroinferior y terminamos colocando el fragmento más hacia hora 3. Recuérdate que el hombro en la gran mayoría de las casos se luxa es anteroinferior. Entonces puedes tener el fragmento colocado, pero todavía no logra tener buena fijación. Muy bien, bueno, aquí tenemos una pregunta del doctor Barraez que les manda saludos a Gustavo y a Jesús. Una de sus preguntas es, ¿cuántas anclas mínimo dirían ustedes para una reparación de Bankart? El doctor Sawada dice, no menos de 5 optimizan, o es lo mismo. ¿Quieres responder tú, Gustavo? Sí, sí, los estudios, los trabajos que se leen, hablan de 3 a 5 anclas. Yo creo que antes de las 5 anclas en la parte anterior, que poner 5 anclas en la parte anterior, nosotros que hemos hecho bastantes artroscopías sabemos que no es fácil. Es estar pendiente de lo que es la inestabilidad posterior que puede estar agregada, porque muchas veces se va hasta hora 6, como dijo Jesús, las lesiones son anteroinferiores, muchas veces se produce lesión y como son recurrentes, se va hacia la parte posterior. Entonces yo diría que con 3 anclas en anterior y 1 o 2 anclas en posterior, ahí yo pondría las 5 anclas. Pero 5 anclas anteriores nunca he puesto, siempre he puesto 3 y con eso me he ido muy bien, no he tenido ningún problema. No sé, Jesús. Yo quería acotar que, o sea, la literatura nos habla de que mínimo, y Pascal Vallot también lo publicó, con menos de 3 anclas nosotros tenemos más posibilidades de recidiva. La otra cosa es que colocar muchas anclas también tenemos que determinar el diámetro de las anclas que estamos utilizando. Si yo coloco 4 o 5 anclajes en un margen anterior que posiblemente está debilitado por la cantidad de luxaciones que ha presentado, yo estoy poniendo un punto de estrés al realizar 4 perforaciones y colocando un anclaje, ya sea biocompuesto o ya sea de PIC, que pudiera ocasionar que yo tuviera una fractura de ese labio anterior de la glena, porque yo hice 4 perforaciones en línea usualmente que pueden terminar fracturándolo. De ahí es donde también ha venido más en boga cada día el uso más de anclajes de menor diámetro y sobre todo los anclajes de solo sutura, en el cual la perforación es de 1.6 milímetros y posiblemente me permite que yo coloque más anclajes en una longitud más estrecha a que yo colocara anclajes de material sólido en el cual posiblemente puede generar un factor de estrés que termine fracturando. Okay, hay otra pregunta del doctor Barraez, que lanzó por aquí un convito, y él pregunta acerca de la modificación del ISIS de Giacomo, el Gettings. ¿Algún comentario? ¿Lo utilizan? ¿No lo utilizan? No, fíjate que la verdad es que es básicamente cómo se siente el cirujano cómodo realizándolo, pero realmente no es necesario para que nosotros obtengamos una fijación estable que impida la luxación. No, no lo utilizo. ¿Alguno de ustedes dos utiliza regularmente el ISIS, los 4 grupos del glenoid tract o el Gettings, que es la modificación del ISIS de hace más o menos un año? ¿Usan normalmente en su práctica diaria? Fíjate, con respecto al ISIS original, como les comentaba anteriormente y lo demostró la literatura, si tú usas ISIS, fíjense, pongamos un caso clásico que nosotros podemos tener, un paciente de 20 años, que el paciente juega fútbol y juega a un nivel no competitivo profesional, pero sí es un jugador que participa en un equipo de clubes. Ya prácticamente ese paciente lo estamos llevando nosotros, indiferentemente de la cantidad de pérdida ósea que tengamos, ya tenemos una puntuación ahí suficiente como para orientarnos más hacia un Latarjet. Si ese paciente además ha presentado varias luxaciones y como dije anteriormente, toda luxación al menos una vez fue enganchante y nosotros vemos radiológicamente que hay algo de pérdida ósea o hay algo de Hill-Sachs, automáticamente lo estaríamos encajando en una cirugía abierta, pudiendo a lo mejor ser susceptible a un Bankart o a una lesión de Bankart más adicionar un procedimiento de reemplissage. Ahora, uno de los grandes aportes que hizo Di Giacomo
es esta modificación también en la cual también él depende de la laxitud que tenga el paciente. Además que los estudios cadavéricos, los estudios que se hicieron tomográficos eran completamente estables, pero nosotros normalmente tenemos cierto gliding en la articulación, cierto deslizamiento, y es en parte lo que él toma en consideración para tomar la decisión. Sí, yo creo que el ISIS es una clasificación muy, como dijo Jesús en su presentación, muy francesa hacia la Tardieu siempre. Es la diferencia de nosotros. Yo siempre he pensado que uno tiene que tener algo debajo de la manga para trabajar. Uno no tiene criterios completos. Yo me fijo mucho en la off-track y on-track. Me parece que es muy sencilla y se toma decisiones muy acertadas. Y siempre vas a tener la posibilidad, si no tienes una pérdida ósea muy grande, dependiendo del paciente, de tener un Latarjet para después si falla. Jesús también lo dijo en el trabajo de seguimientos a largo tiempo, que se está viendo que no es una luxación, se está produciendo los 2 primeros años o 3 primeros años de operado, sino que se puede producir ya después de los 5 o 6 años de operado. Entonces tienes que tener una posibilidad para solventar a ese paciente que todavía es joven. Esta es otra cosa que llama la atención en comunicaciones verbales con cirujanos con los que afortunadamente tengo ahora la posibilidad de conversar con frecuencia, y me comentan cómo ha aumentado en su práctica el procedimiento de Latarjet, teniendo a grandes artroscopistas como Burger, que te dice que hoy en día él hace un 45% de lesiones, de reparaciones de Latarjet comparado con lo que venía haciendo antes. Claro, es un centro de referencia, básicamente pacientes complicados, pero me dice que cada día está haciendo más Latarjet, primero por el tipo de cirugía que presentaron anteriormente y después el tipo de paciente que está viendo, sobre todo deportistas de contacto, donde prácticamente te piden de una vez que hagas el Latarjet, pero un 45% es un número bastante significativo. Interesante, exacto. Y bueno, para rematar aquí, el doctor Barraez les manda lo siguiente. ¿Qué opinas del injerto de la clavícula distal para hacer el Latarjet? Yo agregaría, o de cresta ilíaca. Y si la estabilización dinámica del bíceps, si tiene alguna experiencia, es una moda. Sí. Esa es la transposición de la porción larga del bíceps a la glenoides. Fíjate, desde el punto de vista de injerto, yo pienso que definitivamente si tienes un injerto grande, si tienes un defecto grande, la cresta ilíaca que puede usar, hoy en día la técnica de BBC es una técnica muy interesante porque aparte lo está haciendo con suturas y no lo está haciendo con tornillos, es la publicada por el doctor Hashem de Barcelona. La clavícula también es interesante, sobre todo que estamos en la misma zona. Y de lo que se quedan nuestros pacientes cuando nosotros hacemos una cirugía y además tomamos cresta ilíaca, no es de la cirugía principal que realizamos, sino de la toma de cresta ilíaca. Hay un artículo, está en prensa, es de este mes, que no sé si han tenido la oportunidad de verlo, te lo puedo enviar, Tito, donde toman la espina de la escápula, en el tercio medio de la espina de la escápula, y aparentemente pueden tener un fragmento, pero es para lesiones o pérdidas óseas menores del 15%, pero es una incisión que está más o menos también en la misma zona, y toman un segmento de espina y con este segmento de la espina es el que lo van a utilizar como bloque óseo. Ahora, cuando nosotros hacemos bloque óseo, y fíjate que va en contra de la literatura, nosotros no estamos teniendo un efecto hamaca, no estamos teniendo ningún estabilizador dinámico con el sling, sino nada más estamos teniendo efecto de bloque óseo. Entonces, yo creo que ahí sería interesante tener las dos cosas. Fíjate que lo opuesto ocurriría con la transposición del bíceps. Tuve la oportunidad de hacer algunas disecciones con Alexander Letterman, quien estaba haciendo un estudio sobre la transposición del bíceps, y tenemos lo contrario, tenemos un estabilizador dinámico transponiendo el bíceps, pero no tenemos el efecto de bloque óseo. Entonces yo creo que la tarea sigue teniendo lo mejor de dos mundos, sin embargo, definitivamente, posiblemente es menos invasivo si nosotros realizamos la transposición del bíceps. Pero básicamente la transposición del bíceps lo que quiere terminar buscando sería un efecto sling. Sí, hay inclusive la transposición del bíceps, también están sacando una técnica con una transposición de parte de su escapular, pero no sé hasta qué punto vayan a romper con lo de hacer una reparación de banca artroscópica o hacer un Latarjet. Hay que esperar a ver qué resultados hay con eso. Siempre hay una moda en el hombro. O sea que nosotros los cirujanos de hombro siempre estamos inventándonos una nueva porque ya nos cansamos de hacer lo mismo siempre. Sí, la otra cosa que me da un poquito de temor con la transposición del bíceps es que nosotros terminamos traccionando el bíceps desde posterior y yo no sé mucho dónde estoy saliendo en la parte posterior.
Estás en mute, Iván. Correcto, correcto, sí, estoy de acuerdo contigo. Guillermo, las siguientes preguntas. Sí, déjame ver, me dijo que se me movió aquí la pantalla. Si quieres, ve haciéndola tú, porque se me movió aquí la pantalla y estoy resolviendo. El doctor Enrique Ajá. Salas nos dice, Jesús, ¿tiene información o evidencia entre arco congruente y clásico? ¿Quién de los dos se reabsorbe más? Esto podría influenciar la artrosis. Sí, ahí fíjate lo que presenté en el trabajo con respecto a cobertura de superficie articular, definitivamente el arco congruente más, pero si estamos poniendo en aposición contra el cuello de la glena, la cara medial posiblemente tenga un menor espesor. Entonces, hacer la técnica clásica, definitivamente tengo una mayor superficie de contacto donde podría tener mayor posibilidades de consolidación a expensas de que voy a recrear menos superficie articular y posiblemente tengo mayor presión de contacto. Entonces todo depende de lo que nosotros querramos lograr. Si nosotros queremos hacer que tenga una buena consolidación, pero que yo recree toda la superficie y tenga menor potencial de artrosis, o que haga el arco congruente con un espesor menor contra el cuello de la glena, posiblemente con menos posibilidades de consolidación y de reabsorción, pero recreando al máximo la misma. Entonces yo creo que aquí el detalle está en que sobre todo nosotros hagamos lo que les mostré, en que nosotros tengamos dos superficies planas en contacto. Entonces también cuando tenemos las dos superficies planas en contacto, recuerden que la coracoide es cóncava hacia la parte inferior. Si yo quiero hacer una superficie plana de la coracoide, posiblemente le estoy quitando mucho tejido. Entonces me estoy apoyando más sobre todo en el efecto sling, más que en el efecto de bloque óseo que yo estoy teniendo. Entonces yo creo que si nosotros cruentamos bien la cara medial de la coracoide y nosotros hacemos bastante recta el defecto óseo que nosotros tengamos en el cuello de la glena, vamos a tener una buena posición, y si utilizamos 2 tornillos debe ser suficiente como para que nosotros tengamos una buena consolidación. Con los nuevos trabajos, se los recomiendo el trabajo de Hashem, haciéndolo solamente con suturas en cinta, con fiber tape, usa 2 fiber tape y vincula uno con el otro, y entonces en vez de tener nada más la compresión que me diera individualmente cada tornillo, estoy teniendo una U de sutura que me está haciendo compresión, y de esa manera voy a tener como un puente de compresión en lugar de tener 2 puntos de compresión nada más. Sí, yo creo que también lo que dijo Jesús, que explicó, dependiendo del diámetro que tenga uno de antero-posterior de la coracoide, pues si es muy finita no puedes hacer un arco de congruencia articular, porque se te puede fracturar. Entonces hay que tomar en cuenta eso también. Definitivamente. Mira, por acá el doctor Miguel Sánchez pregunta, en un caso de una luxación recidivante en un paciente joven con un bancar óseo de menos del 10% y un Hill-Sachs off-track, ¿cuál sería su plan de trabajo paso a paso? ¿Qué complicaciones intraoperatorias esperaría con mayor frecuencia y cuál sería su backup, incluyendo material? Bueno, Gustavo, si quieres, habla tú que tienes Sí. tienes un grupo 2 ahí de pechito. Sí, un grupo. 10% es poco. Yo los casos que he tenido de esto, yo entro y hago antes se hablaba de que el 10% retiraban el fragmento y colocaban el labrum en posición. Yo no retiro el fragmento, yo hago lo que llaman una osteotomía con el disertor con mucho cuidado del fragmento, y trato de recuperarlo con todo y el labrum y colocar 3 anclajes y hacerle como un amarre con el hueso así, tipo sutura, como si estuviera recolocándolo como si fuese una fractura. Y trabajaría sobre el remplissage. Aquí la diferencia o la gran pregunta es qué hacer primero, si hacer eso primero o hacer el remplissage primero. Hay cirujanos que hacen remplissage primero o dejan las anclas puestas para después hacer el amarre. Yo siempre reparo primero el bancar, o sea, haría la refractura del fragmento, lo subiría para mantener un poco de bloque óseo y después haría el remplissage, pero siempre haría las 2 técnicas juntas. No sé tú, Jesús. Fíjate, hay un solo trabajo científico en la literatura japonés, un loco, porque recuerden que en el momento en que nosotros estamos intraarticular y yo voy a probar si yo tengo una lesión off-track o on-track, o si es enganchante o no enganchante, idealmente yo debería hacerlo o yo debería determinarlo después de que yo repare el bancar. Ahora, sería un absurdo que yo reparara el bancar y después yo llevara al paciente a abducción, rotación externa y tratara de luxarlo, porque va a terminar dañando mi bancar. Entonces, este es el único trabajo que existe en la literatura donde el cirujano efectivamente lo hizo. Reparó bancar y después lo llevaba a abducción y rotación externa a expensas de que se le pudiera dañar la reparación. Entonces,
la diferencia en que nosotros reparemos o no el bancar posiblemente va a tener una gama muy importante en nosotros determinar si realmente ese paciente necesitaba un procedimiento de remplissage o no lo necesitaba. Entonces, esta es la magia y lo bonito del glenoid track, que nosotros preoperatoriamente pudiéramos determinar quién lo necesita y quién no. Porque si yo tiendo a hacerlo antes de reparar el bancar, definitivamente lo voy a tener mucha más posibilidad de clínicamente inclinarme hacia realizar un procedimiento de remplissage. Entonces viene la otra parte interesante en el índice, en cómo lo trabajamos. Posiblemente una lesión del 10%. Si es relativamente fresca, como dice Gustavo, yo trataría de incorporarlo, pero trataría de incorporarlo con una técnica en doble hilera. O sea, despegaría todo mi fragmento hasta que yo vea fibras del subescapular, colocaría inicialmente anclajes con sutura en el cuello de la glena, luego haría el pasaje tomando todo lo que es complejo capsuloligamentario y el fragmento óseo, sacaría esas suturas y después las incorporaría con una técnica de bancar bridge, que se llama como la describió Peter Millett, yéndome con anclajes sin nudo sobre la superficie articular de la glena. De esa manera yo estoy haciendo compresión sobre ese fragmento. Si yo coloco el anclaje en el cuello de la glena y paso una sutura por detrás y una sutura por delante, lo que estoy dejando las suturas dentro de mi fragmento y posiblemente no va a tener nunca buena consolidación. Ahora, una de las cosas interesantes que tienen los anclajes sin nudo, sobre todo los anclajes que son hoy en día ajustables sin nudo, es que me permiten que yo coloque primero mis anclajes, pase mis suturas sin llegar a tensarlas por completa, me voy hacia la parte posterior, trabajo todo lo que es el remplissage completo, lo paso a través de mi infraespinoso y una vez que ya yo termino mi reparación del heel sacs, lo que voy a hacer es retensionar solamente los anclajes que ya coloqué previamente. Entonces ahí el orden sería, trabajo primero la parte anterior sin cerrar mi reparación de banca. Luego me voy hacia el heel sacs, preparo todo lo que es el remplissage y una vez que ya yo reparo el remplissage completo, simplemente voy y anudo, pero no voy a trabajar la parte anterior. Porque si yo hago el remplissage primero y después trato de irme a la parte anterior, reduces tanto el volumen capsular que eventualmente te es muy incómodo trabajar y no vas a tener buena visión. Gracias, Jesús. El doctor Juan Valles nos dice, Itoy también habla de una zona crítica donde aún no define bancar versus la target, debido a esta zona gris. ¿Qué manejan en esos casos? Sí, fíjate, yo pienso que ante la duda es preferible irnos por exceso que por defecto. Ahora, aquí es donde un buen bancar con un remplissage puede solventar mucha de esta situación. Ahora, si tú realmente evidencias que estás en esa zona gris donde posiblemente en casos de revisiones definitivamente me iría por un Latarjet, porque es un paciente que ya viene con la aprensión de me operaron una vez, ahora me volví a luxar, no sabemos, sobre todo si nosotros no hicimos la cirugía y te llega el caso, no sabes cómo trataron las partes blandas, no vas a saber cómo está la cápsula, no sabes cómo está el complejo cápsulo-labral. Y entonces, si nosotros vamos a depender de esa cirugía que vamos a hacer en la parte anterior y no confiamos en ella, preferiría irme directamente con un Latarjet. Y por eso también la importancia de que nosotros hagamos primero una evaluación artroscópica previa. Posiblemente tú puedes ir con el plan de voy a hacer una reparación de bancar y le voy a hacer un remplissage. En el momento en que tú entras y ves que las partes blandas, sobre todo hacia la parte anterior, son completamente insuficientes, cambias tu plan. Claro, la calidad de tejido tiene un papel demasiado importante en eso. Entonces, yo en esos casos gris también iría primero con artroscopía, vería cómo está mi tejido y qué puedo hacer y qué puedo darle a ese paciente y posteriormente tomaría la decisión. Pero yo también pecaría en más. Si tengo un tejido de muy mala calidad con una cirugía previa, una reluxación, le haría un Latarjet. La otra cosa que hay que tomar en consideración es que, sobre todo en los casos de revisión, qué tipo de anclaje utilizaron. Yo tuve un caso de un Latarjet que operé junto con Miguel Sánchez y era una paciente que no tenía una pérdida ósea significativa, sí un manejo de partes blandas bastante deficiente, pero le colocaron 4 anclajes metálicos anteriores. Entonces, en el momento en que le hice la tomografía, yo no tenía espacio donde entrar para colocar los anclajes si yo hubiese querido hacer un Latarjet, si hubiera querido hacer una reparación de banca, perdón. Entonces, posiblemente no iba a poder colocar los anclajes donde yo quería, donde la paciente lo necesitaba, sino donde el espacio me lo permitiera. Entonces, con todo eso entramos inicialmente, hicimos una artroscopia y definitivamente
tenía todos los anclajes metálicos en una posición en la cual era imposible que nosotros entráramos, y ahí definitivamente lo que decidimos hacer fue una técnica de Latarjet, que por cierto fue una de las últimas cirugías antes de venirme, y recientemente la paciente todavía me envió un video haciendo CrossFit, que son de esos videos que tú prefieres ni verlo. Mira, por acá Miguel Sánchez también pregunta, ¿cuál es su plan de rehabilitación en casos de Latarjet? Sí, fíjate, en Latarjet afortunadamente en tiempo cero yo tengo estabilidad, pero ahí es donde viene el problema, porque usualmente el paciente, luego de que pasa la molestia, digamos, postoperatoria inicial de realmente tener la herida y la cirugía, se siente muy seguro, como ya no siento la aprensión que tenía antes. Ahora, nosotros tenemos que esperar que ocurra consolidación. A diferencia de una cirugía de partes blandas, que yo quiero tener la integración, yo debo tener esta integración. Y si el paciente comienza a tener movimientos excesivos en los cuales la cabeza humeral empieza a montarse sobre nuestro fragmento, indefectiblemente yo voy a empezar a tener micromovimientos, y eso pudiese influenciar que yo no tuviera una buena consolidación. Ahora, antes de que nosotros cerremos, yo puedo determinar cuál es el rango articular de que adelante de ese rango articular o de ahí en adelante ya yo empiezo a sobrecargarme sobre el fragmento. Y ahí es donde irían las indicaciones a rehabilitación. Posiblemente el paciente puede llegar hasta 10 grados de rotación externa, pudiera llegar hasta abducción completa, pero no será abducción completa y rotación externa mayor de esos 10 grados, porque ahí ya sí empezaría a cargar la cabeza humeral sobre el fragmento. Pero definitivamente es mucho más flexible que lo que nosotros haríamos con un caso normal. Tuve la posibilidad de ir un día al curso de Laurent Lafosse, donde hizo un Latarjet un día y al día siguiente trajo al paciente. El paciente era un cirquero y el paciente entró al auditorio caminando con las manos, parado de manos, 24 horas después de una cirugía de Latarjet, y ahí es donde él mostraba lo que confiaba en él. Sin embargo, es una locura. Debemos esperar tener consolidación. Eso. Y para complementar esa pregunta, ¿en cuánto tiempo regresas al atleta de contacto después de un Latarjet? Lo ideal es que yo haga controles tomográficos, pero usualmente 4 o 6 meses es el tiempo en el que tú de manera agresiva podrías llevar a un atleta de contacto. La otra cosa que hay que tomar en consideración, que se me olvidó decirlo antes, nosotros no solamente estamos esperando la consolidación, sino si yo logré reparar la cápsula articular, esa reparación de la cápsula es una integración blanda. Entonces también tengo que, cuando hago ese gesto intraoperatorio de rotación externa, cuánta rotación externa me permite de indemnidad de la reparación capsular que hice. Pero en líneas generales, y un atleta de contacto luego de un Latarjet, luego de 4 meses a 6 meses ya podría volver al campo. Inclusive hay muchos que hablan de previa a la tomografía para estar seguros de que hay una buena consolidación para llevarlo al campo nuevamente. También hay que tener en cuenta algo que se nos escapa muchas veces, que es esos pacientes que son reintervenidos en varias ocasiones, que psicológicamente están afectados. Ese paciente es muy difícil en la rehabilitación, un paciente que te va a demorar mucho la rehabilitación a pesar de todas las consideraciones que tú tomes al caso. Eso hay que tenerlo en cuenta también, por la aprensión que tienen tan positiva. Pues tú le mueves en la consulta el brazo después operado y le dices, mira, no se sale, no siente la molestia, no siente la inseguridad, pero ellos mentalmente no quieren mover su brazo completamente por miedo a la luxación. Sí, esa parte psicológica influye. Yo tuve un caso, y a lo mejor no debería ventilarlo, yo tuve un caso, una revisión de una luxación. Había tenido 2 revisiones anteriormente y yo pienso que eran por defectos técnicos, que a lo mejor hubiese sido posible hacer una buena aplicatura y una buena liberación y hacer una reparación de Bankart, pero la paciente era una juez. Y la paciente llegó diciendo, usted me garantiza que a mí no se me va a volver a salir porque yo soy una juez de la República. Y le dije, ¿a usted le importa la cicatriz? No, voy con un Latarjet. O sea, en un caso, una segunda revisión con este tipo de paciente posiblemente difícil, prefiero irme por lo seguro con un Latarjet. Muy bien. Y para retomar un poco la pregunta anterior de esa zona gris, en cuanto a efecto óseo glenoideo, menos de 25, 13, ¿ustedes creen que la cirugía de Bankart abierta todavía tiene cabida en estos casos? Fíjate, hoy en día la literatura muestra, y la experiencia que he tenido me dice que hacer una técnica de Bankart abierta, hoy en día para mí pienso que es más complicado. La otra cosa es que cuando nosotros hacemos un Bankart abierto, en lo que estamos confiando
no es en la colocación de nuestros anclajes si tenemos la suficiente habilidad artroscópica ni en la suficiente aplicatura que nosotros pudiéramos hacer, sino nosotros estamos tratando de posiblemente imbricar la cápsula articular. Imbricar la cápsula articular, prácticamente estaríamos hablando de procedimientos no anatómicos como los que se hacían antes, tipo Putiplat y esta serie de procedimientos, donde el paciente efectivamente no se le sale el hombro, pero el paciente tampoco tiene rotación externa. Y si es un deportista, posiblemente también es un paciente que no va a poder volver al nivel de práctica deportiva que tenía antes. Y definitivamente nosotros estaríamos haciendo esa mayor compresión, aumentando la probabilidad de que él vaya a una artrosis. Entonces yo pienso que hoy en día, posiblemente antes que no contábamos con los instrumentales adecuados, pero hoy en día con instrumental adecuado y con buena curva de aprendizaje, pierde para mí sentido hacer una técnica abierta contra una técnica artroscópica. Nos volvemos franceses, Latallé. Ok, bueno, ya tenemos bastante tiempo, tenemos 1 hora y 20, 1 hora y 22. Voy a cerrar con esta del doctor Juan Valles, que dice, ¿harían alguna cirugía de Latallé en algún paciente sin pérdida ósea? ¿Cuál sería ese caso especial? Fíjate, yo creo que ahí definitivamente, ahí sí te convertirías en un francés. O sea, en Francia, y por eso lo que yo denomino la indicación geográfica del Latarjet, muchas veces con pacientes sin pérdida ósea y hacen una técnica del Latarjet porque es la manera en la que entrenaron. Además que hay alguna serie de factores económicos con el sistema socializado de la medicina que es mucho más económico 2 tornillos que toda la parafernalia entre equipos e implantes que implicaría una cirugía artroscópica. Pero definitivamente como indicación sin pérdida ósea no la consideraría. Escenarios poco probables es posiblemente un paciente hiperlaxo en el cual tú pienses que si tú haces una aplicatura eventualmente él va a volver a fallar y que el hecho de que tú aumentes su glenoid tract definitivamente te va a dar mucho mejor campo de que esté protegido. Usualmente los pacientes hiperlaxos son pacientes que tienen poca pérdida ósea porque es tan laxa la articulación que no hay la compresión que hace que al entrar y salir el hombro termine haciendo esa fractura por impresión. Entonces, posiblemente un paciente hiperlaxo que no sea un luxador voluntario pudiese considerar hacer un Latarjet en este tipo de casos. Otros casos usualmente tienen pérdida ósea son los pacientes epilépticos, aunque la gran mayoría de los epilépticos luxan hacia posterior y ahí tú pudieras usar técnicas de bloque óseo, pero si por alguna razón muy raro luxaran hacia anterior, pudiese también ser una de las posibilidades. Sin embargo, en el paciente epiléptico que luxa, el tratamiento más que del traumatólogo es del neurólogo que busque la manera de que no convulsione más. Claro, pero eso lo quiero acotar. Yo tuve pacientes epilépticos con defectos óseos muy pequeños que tuve que hacerle la Latarjet porque por mucho que estuvieran controlados ya tenían una sensibilidad de inestabilidad completa hacia anterior. Porque es lo que dice Jesús, es raro que sea anterior, pero cuando tienen anterior sienten como más inestabilidad, que se les vaya a salir el brazo en la parte anterior que posterior, pero eso es mentira. Pero en esos casos yo he usado la Latarjet en defectos óseos muy pequeños. Bueno, yo voy a aprovechar entonces para despedir ya este webinar, agradeciéndole a estos excelentes cirujanos de hombro y codo, doctor Jesús Sevillano, doctor Gustavo Mateo y mi compañero, el doctor Iván Reyes, agradeciendo también a la Policlínica Metropolitana, a la Sociedad Médica por permitirnos hacer este webinar. Agradecemos a Gustavo García por todo el apoyo y a María Ángela Mata, que han permitido desarrollar esta excelente actividad. Entonces, bueno, compañeros, muchas gracias. Bueno, saludos a todos, un abrazo fraternal a todos los compañeros de mi casa, la Policlínica Metropolitana y de mi país, Venezuela. Un abrazo. Estamos a la orden. De verdad que muchas gracias por la invitación nuevamente. Es muy grato verlos, oírlos e inclusive poderlos saber que están ahí presentes aunque no los veamos. Y siempre estamos a la orden y tratar de ayudar y estar presentes en Venezuela, que es nuestro país querido. Gracias, muchachos. Un abrazo, cuídense mucho. Quedaron varias preguntas por allí. Van a tener que reunirnos nuevamente y presentar unos casos. Un abrazo. Con mucho gusto. Saludos. Hasta luego. Saludos. Chao. Chao. Gracias.